no se esperará que el príncipe Jorge asuma su futura responsabilidad públicas durante varios años, ya que tanto William como Harry no se comprometieron con los deberes reales hasta mediados de los 20. El hijo mayor y heredero del príncipe William, el príncipe George, tiene varios años por delante antes de comprometerse a ser miembro de la realeza que trabajará a tiempo completo. Según un historiador real, se considera un rito de iniciación que los miembros de la familia real pasan tiempo con las fuerzas armadas británicas antes de dedicarse a la vida pública. Tanto su padre como el príncipe Harry pasaron varios años con el ejército y pudieron así estudiar a la universidad antes de convertirse en miembros de la realeza. Cuando se le preguntó acerca de la responsabilidad futura de George, el historiador y comentarista Ed Owens dijo: veamos el ejemplo de William y Harry, fue el servicio postuniversitario, postmilitar. Eso fue visto como un rito de iniciación por el que tenían que pasar, como es sabido, William también pasó tiempo con el servicio de rescate marítimo, el servicio de helicópteros, y después de eso se dedicó más plenamente a esas responsabilidades públicas. Así que creo que estamos a mediados de los 20, así que todavía le queda un largo camino por recorrer. Como joven miembro de la realeza, el duque de Cambridge solo llevó a cabo un número limitado de compromisos reales durante su adolescencia y principios de los 20. Fue nombrado consejero de Estado a la edad de 21 años, y ocupó este cargo por primera vez cuando la reina asistió a la reunión de jefes de gobierno del Commonwealth en 2003. Después de completar su educación secundaria en Eton College, asistió a la Universidad de St. Andrews en Escocia, donde conoció a su futura esposa, Kate Middleton. Durante sus años universitarios, usó el alias Steve para evitar a los paparazzi, y pudo vivir con amigos y socializar como un estudiante normal. Tras su graduación, realizó una pasantía en HSBC y luego fue admitido en la Royal Military Academy Sandhurst en 2006. Luego se entrenó tanto con la Royal Navy como con la Royal Air Force, y mientras servía en el HMS Iron Duke en junio de 2008, participó en una redada de drogas de 40 millones de libras en el Atlántico. Después de completar su carrera militar, ocupó un puesto como piloto en la ambulancia aérea de East Anglian, que sintió que era una progresión natural de su papel anterior como piloto de búsqueda y rescate de la RAF. Mientras estuvo en este cargo, se ocupó principalmente de casos de cuidados intensivos y luego habló del impacto que tuvo en su salud mental y física. Solo en 2017 se anunció que dejaría este puesto para convertirse en miembro de la realeza que trabajará a tiempo completo. Antes de esto, había estado realizando compromisos oficiales en solitario desde 2009 después de que la reina estableciera su oficina, y había realizado varias giras por el extranjero con la duquesa de Cambridge durante los primeros años de su matrimonio. El príncipe Harry tampoco fue considerado un miembro de la realeza superior a tiempo completo hasta que se retiró del servicio militar en 2015. El príncipe George, de 8 años, est actuellement el tercero en la línea de succession y está en la línea directa de succession.
Hasta ahora, se ha mantenido principalmente fuera de la atención pública y reside con su padres en el Palacio de Kensington y Anmerol en Norfolk, junto con su hermanos menor, la princesa Charlotte, de 6 años, y el príncipe Louis, de 3. Actuellement assiste à Thomas School en Battersea, y su padre le dijo recientemente a la BBC que George había estado recogiendo basura con sus compañeros de clase. Durante el verano, el joven futuro rey había acompañado a su padres a la final del Campeonato de Europa en el estadio de Wembley. Anteriormente se había unido a su padre en los ruegos del Aston Villa y, tras la derrota de Inglaterra en la ronda final de penal, se podía ver al duque consolando a su hijo en el palco real.